en estas elecciones, tanto las municipales y también las presidenciales y las congresuales, ustedes saben que este país es un país presidencialista, que le encanta ir a votar más cuando se trata de las elecciones presidenciales. Me llamó mucho la atención el tema de la abstención de votos, el porcentaje de la población que no fue a votar. Y uno dice, caramba, se supone que estos son días donde, por ejemplo, el ciudadano tiene un deber de votar, por ejemplo, si un gobierno no le gustó, como durante esos 4 años procedió con proyectos, el nivel del desarrollo del país, entre otras cosas, bueno, usted dice, bueno, pues entonces voy a votar, ¿verdad? Por otro candidato presidencial o por otro diputado o senador que realmente no cumplió con el trabajo. Ese día cuando yo fui a votar en horas de la mañana, me llamó mucho la atención ver, por ejemplo, los envejecientes. Los envejecientes acudieron con su bastoncito, sus hijos acompañándolos o un familiar para que ejerzan el voto. Y uno dice, miren en las condiciones, ¿verdad?, que están las personas mayores y aún así tienen como ese deseo y ese compromiso de votar. Lo digo incluso hasta por mi padre, que para las municipales estaba en una condición de salud un poco delicada. Y aún así él me dijo, no, llévame a votar porque quiero votar. Empezando por allí. Entonces, ya cayendo con el tema de la abstención de votos, que es un tema que trae muchas ariscas, muchos elementos, me llamó la atención la cantidad de personas que no fueron. Y uno se pregunta qué es lo que está pasando en el país. Porque para las elecciones del 2020, que estábamos en medio de una pandemia, se entendía la abstención de votos que hubo en ese entonces por el miedo tal vez de la población de ir a votar, por el tema del COVID, que algunas personas estaban con infectadas y tal vez no procedieron y se quedaron en su casa y por el temor de también infectarse. Es normal. Ahora bien, ahora vemos que la abstención de votos se incrementó el porcentaje más que en el 2020. Entonces tú dices, pero venga acá. Y no había pandemia. Y no había pandemia, exactamente. Entonces tú dices, pero ¿cómo va a ser que aumentara en vez de disminuir? Porque se supone que en aquel entonces, como expliqué, se entendía porque había una pandemia, pero ahora no hay pandemia. Ahora la población tiene el compromiso de ir a acudir. Entonces, mucho de lo que yo pude escuchar y preguntar, e indagar y leer, aquí hay 2 puntos, o 3, más bien 3, y lo que me lleva a la preocupación que le voy a explicar. Primero, el tema de las encuestas. Supuestamente el tema de las encuestas influyó mucho para que el votante al final en cuenta no ejerciera su voto, porque en este caso dirá, bueno, tal partido, tal candidato, sea para la diputación o la senaduría o la presidencial en este caso, está por encima. ¿Para qué voy a votar si en dado caso ya va a ganar? Comenzando por ahí, el tema de las encuestas, que influyó mucho a la hora del ciudadano decidir o no, porque decía que ya los candidatos que presentaban allí, las propuestas, bueno, como quiera iban a ganar. Entonces, bueno, ¿para qué voy a votar? Porque como quiera va a ganar, comenzando por allí. Segundo, el tema de las propuestas, tanto de los candidatos presidenciales y congresuales. Muchos no se sentían identificados, decían que, por ejemplo, de la oposición no me gusta ningún candidato y por más que vote por ese candidato, por otro candidato, como quiera se va a quedar el presidente de turno. O sea, no tenían una opción a la hora, según ellos, de que ellos le permitiera elegir o ir a votar un candidato con el que ellos se sintieran identificados, con sus propuestas y también a nivel de imagen. Supuestamente vamos con esas dos. Y la tercera, que viene ya relacionada con lo mismo, ¿para qué votar si total se van a quedar tal vez las mismas personas que están gobernando y van a ganar? Entonces, ¿para qué votar? No me voy a parar y ir a votar, ni tampoco voy para el interior. Esa era de las respuestas que pude escuchar y que pude según ver en las redes sociales y pude también indagar con otras personas. Entonces, esto llama preocupación porque independientemente sea de encuestas,
independientemente de las propuestas políticas, independientemente de que usted crea que va a seguir, por ejemplo, el candidato que está en turno, en este caso el presidente de la República, todos tenemos que ejercer nuestro voto. Porque no es posible que una población se quede un día como ese, un día que la democracia, un día que usted tiene el derecho de elegir, de usted ser ese juez, esa parte de la población dominicana, de usted cambiar el rumbo del país, sea para mejor. Y si usted no vota, bueno, usted está, si algo está mal, entonces usted está apoyando lo que está mal. No sé si me doy a entender. Entonces, yo creo que esto es un momento de que la población debe de reflexionar y sobre todo saber que usted es parte de la historia de la democracia que pasa en ese día, que pueda pasar en ese día o más adelante en el país. Nosotros no podemos vivir de espalda a la realidad, como muchos, de manera y con todo el respeto, irresponsable, a veces permiten y no trata de, tal vez conscientemente, ejercer lo que tiene que hacer. Me preocupa porque en los países de la región, y ustedes que son políticos y lo saben, en este caso, se está viendo que el sistema de partidos políticos, en este caso, la población no cree. Todavía nosotros a nivel de como país, el sistema de partidos políticos está muy arraigado, todavía está fortalecido, pero en los países de la región, esa abstención de votos llevó a que la población no crea en esos partidos políticos, no crea en los candidatos que presentan los partidos políticos, o sea, que llevan tanto a las alcaldías, a las congresuales, a las presidenciales, no crea. Y han venido, en este caso, los llamados outsiders, ¿verdad? Que se le dice, don Leo, los outsiders, estos mesías que dicen con su discurso, yo voy a hacer lo posible con un discurso totalmente sistemático, se podría decir, que va en contra del sistema, con lo que están encaminados estos partidos políticos, y viene con este discurso de Mesías, de Salvador, que voy a hacer todo lo que estos políticos no hicieron, todos esos partidos que están desacreditados, que van al poder a robar, que van a hacer lo que les dé la gana, y ganan. Entonces, cuando ganan, suben a estas personas que no tienen una preparación política, no saben, se podría decir, nada de política, y llegan porque es una población que está harta, de manera coloquial lo digo, harta de los partidos políticos y de esos candidatos que han perdido su credibilidad de la población y llegan. Y mi temor es que en mi país esto pueda pasar a corto o a largo plazo. Insisto, todavía el sistema de partidos políticos está muy fortalecido en el país, pero esta abstención de votos más adelante puede provocar una situación que venga un Mesías con un discurso totalmente diferente, con un discurso que ellos mismos preparan acorde a la necesidad de que esté esta población, o la necesidad que esté la población en el momento, y dice, no, yo voy a votar por ese. Porque, por ejemplo, con todo el respeto, y voy a tener que mencionar nombre, yo veo a un cobrador con un discurso, señores, ojo con esto que tenemos que ponerle carta en el asunto, y ojo a las, se podría decir, a las diversas, se puede decir, los diversos políticos que nos están presentando, o sea, los diversos candidatos que llegan a las propuestas, más bien las propuestas de candidatos que nos están presentando, con un discurso, señores, que ellos mismos se lo creen, y no es así. Una persona que, según se han presentado en estos días, en estas últimas semanas, han presentado denuncias contra esta persona muy delicadas, y yo veo personas que lo están defendiendo sin tal vez conocer a profundidad a este señor, sin saber a profundidad sobre el tema de las denuncias, lo están defendiendo una persona que vino de la nada. Y me preocupa por los votos, por la cantidad de votos que sacó en las elecciones presidenciales. Un discurso así más adelante puede escalar y uno nunca sabe lo que nosotros podemos subir allí. Entonces, quería hacer esta opinión, compartirla con ustedes, porque de verdad es un tema muy amplio que tiene muchos elementos, don Leo y Héctor y tú mismo, Roby, soy Marino, que son políticos, saben de una manera u otra tal vez lo que esto pueda provocar más adelante. Y quería hacer hincapié en esto. Tenemos que tener cuidado, señores, y cada vez la población debe estar más atenta, ser más, se podría decir, exigente con los candidatos que estamos llevando al poder,
porque son 4 años que van a estar allí y nosotros somos parte de esta democracia. Ellos van a gobernar a favor de nosotros y nosotros tenemos que escoger dentro de lo que nos presentan las propuestas que van mejor y que usted considera que pueden trabajar a favor de este país. Quería decir eso. Yo solamente agrego a eso que dices respecto a lo del cobrador de Santiago, ¿no? Roque Espaillá. Tú dices que viene de la nada. Eh, Hay quienes lo ven así, porque él siempre ha sido una persona bajo perfil, pero Roque Espaillá no es... En las lides políticas, Roque es conocido, porque Roque es político. Cuando Eduardo Estrella era candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, Roque Espaillat, él era en ese entonces el encargado de propagandas del proyecto a nivel nacional. Y yo incluso lo traté en esa época. A Roque Espaillat, él era el responsable de todo el que venía del lugar más recóndito del país. Venía aquí a la capital a buscar propaganda de su candidato presidencial, que era Eduardo Estrella, y tenía que ir a donde Roque Espaillá, que era ahí en un centro plaza, en el sótano, que estaba el comando de campaña de Eduardo Estrella. Y es una persona, a mí me ha sorprendido, en honor a la verdad, lo que ha sucedido con él, las denuncias que han salido. No sé si es verdad. Yo de Roque Espaillá conozco a Roque Espaillá, el trabajador, el hombre serio, el médico, el empresario. Es uno de los... poca gente sabe que Roque es de los primeros, de las primeras personas que empezó a trabajar en este país con vehículos de gas, vehículos coreanos, fue Roque Espaillá. De hecho, él tiene negocio en ese sentido, desde hace muchos años. Él vivió en una época allá mismo en Corea, pero yo no soy su vocero. Yo sí sé y digo lo que sé de él. Me ha sorprendido las denuncias que han salido, que determinará. Las supuestas denuncias, ¿verdad? Porque hay que decir supuestamente. No, las denuncias. Lo supuesto es el hecho per se. Exacto. Hay que ver si es verdad que él hizo, lo que se dice. No sé ni me interesa, pero yo digo lo que sé de él, hasta ahí. De un punto para adelante, yo no sé. Pero déjame yo decir, no quiero personificar este tema. La reflexión que hace Lorena es muy correcta. Claro. Viendo las estadísticas, yo le dije ahorita al principio del programa que me dediqué a estudiar ya los datos estadísticos de los resultados electorales. La gran preocupación, y yo diría que un gran desafío del sistema de partidos, es el tema de la abstención electoral en este proceso. Fue tan grave eso, como decía Lorena, que una abstención mayor que en un momento de pandemia te debe llamar la atención. Pero hay otra cosa más importante todavía, Lorena. El mismo partido del gobierno, que fue el que salió ganancioso, su votación en términos relativos es menor que la del 20, el partido de gobierno. O sea, que quiere decir que el nivel de abstención afectó a todo el mundo, incluyendo al que ganó. Sí. Entonces, hay una gran preocupación en eso. Ahora, ahí pudiéramos hablar, y yo tengo las estadísticas aquí, como yo le dije, de la votación del año pasado, de las elecciones pasadas, la votación de ahora. Estamos hablando de que el nivel de abstención de las elecciones del 20, de participación, mejor dicho, ¿qué cantidad de gente participó? Participó un 54%. En la del 24 ahora, y en la del 20 un 55%, es decir, hay un 1% menos que participó. Un 45% de abstención en el 20, sí, y un 46% ahora. Ahora, pero el PRM sacó un 48.7 en la del 20 y ahora sacó un 48.4 en la del 24. Es decir, en términos proporcional bajó la votación de un momento de pandemia. ¿Qué yo quiero decir con esto? Nosotros estuvimos viendo todas las estadísticas y no hay duda que la abstención es un llamado a todo el sistema de partidos. Claro. Porque ahora hay que determinar las causas reales de esa abstención, que pueden ser varias. Por suerte hay unos sistemas de investigación y nosotros vamos a trabajar en eso para conocer cuáles fueron los factores que incidieron en ese nivel de abstención. Porque no hay duda, aunque tenemos un país que el sistema de partidos, o sea, es fuerte, como se dice, pero puede ser que haya una tendencia a irse debilitando cada vez más, como ha pasado en América Latina, en muchísimos países, que el sistema de partidos prácticamente ha colapsado y viene lo que dice Lorena.
Mire lo que está pasando en Argentina. Mire lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador llegó, señores, un presidente de menos de 35 años. Y fíjese lo que pasó en una embajada y lo que ha pasado por ahí. Un riquito con muchísimo dinero llegó y se llevó a Lazo, se llevó a todo el mundo. A Correa. Bueno, no. El de Chile es otro. Sí, no, porque es que los casos son así. Y Perú, ¿cuántos presidentes han cambiado en Perú? Que vinieron con un invento del tipo del sombrero y de por ahí siguió. O sea, Pedro Castillo, ¿no? Sí, lo que tenemos que tener claro es que ese es un llamado al sistema de partidos. Y que tenemos que, muchas razones, Lorena dijo algunas de las razones que provocan la tensión. Sí, algunas, porque hay más. Pero hay que ver las otras. Porque miren, los políticos no hemos sentado en estos días a analizar todas estas situaciones, en conversaciones privadas y cosas así. En honor a la verdad, ustedes oyen hablando de renovación, de cara nueva y todas esas cosas. Todo eso es discurso mediático. Porque usted se pone a ver todos los senadores que salieron y más del 90% de los senadores que salieron no son cara nueva, ni son jóvenes, para que estemos claros. Lo segundo es... Con esto, ¿y al PRM no le funcionó eso? ¿Al PRM le funcionó esa parte? ¿El qué? La renovación. Pero que qué renovación cuando tú ves los candidatos electos. Búscate los senadores. Acaba de llamar el querido ahí. ¿Cuál fue la senadora de Puerto Plata? Esa jovencita de Puerto Plata. Y vamos a hablar claro. Y Leonel Fernández, un jovencito, y quedó en segundo lugar. Cara nueva. Mire, señores, no nos vamos a engañar. Y le está hablando un político con sinceridad en este tema. En los últimos 30 años, el escenario político nacional ha estado dominado por la misma figura, los mismos líderes. ¿Quiere que se lo diga cuáles son? Leonel Fernández y Danilo Medina, que Fuerza del Pueblo y PLD viene de los mismos sitios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ese Claro. sector, PLD y Fuerza del Pueblo, no son esos los dos líderes que han dominado durante los últimos años. Y en el caso del PRD, que es la otra ala, ¿quiénes son? Hipólito Mejía, Luis Abinader Y Miguel Vargas. y Miguel Vargas Maldonado. Y son otros, con uniformes diferentes, los mismos actores. Yo vamos a estar claros. Lo que pasa es que la política se ha convertido ahora. Pero Luis es nuevo en el escenario. Excúseme. No, Luis no es nuevo. Es nuevo. No, hermano. Nuevo. ¿Tú sabes cuándo lanzó? Yo no me distraiga para lo que te voy a decir. Es lo que es más joven que los demás. No, Creo espérate. que ha citado Don Héctor, Pero espérate, él no es nuevo. pero Luis aspiró en el 2006 con la Alianza Rosada, estaba él aspirando Sí, claro. a la senaduría La provincia. de la provincia. Sí. Pero además aquí no conocemos, somos la misma generación. Yo no le estoy hablando por hablar. Mire, si usted analiza en el escenario político, ha sido ese liderazgo, como hubo una camada de Peña Gómez, Jacobo Malute y toda esa cuestión para atrás. Después vino ese liderazgo y es el que ha sustituido a esa camada de líderes que teníamos. Y han seguido incidiendo. Mire, usted puede tener a Paliza de presidente en el PRM y a Carolina de secretaria general, ¿verdad? Pero ahí decide Hipólito Mejía y Luis Abinader. Al día de hoy. Y podrá usted decir lo que usted quiera. En la Fuerza del Pueblo decide Leonel Fernández. ¿O no? En el PLD sigue decidiendo. Y seguirá. Y seguirá, liderando. mire, sentado en su casa va a seguir decidiendo. Danilo. Como decidía Balaguer en el Partido Danilo Reformista. Medina. Sí, para que usted lo sepa. Que lo va a aspirar nuevamente a la Pero, presidencia. no, es que no es un término de aspirar. Pero ven a ver, ¿quién tiene más poder? Pero en hay ese? que hablar con Pero él. yo le voy a hablar claro. Yo no le estoy hablando de política de ficción. Mire, en el PRM ahí se hace lo que decida Luis Abinader y Hipólito Mejía. Usted vaya a la casa de Hipólito para que usted vea cómo está hoy. Vaya y él no aspira. Llena de gente. Vaya Pero y él no mira. aspira. ¿A qué va? Porque vamos a estar claros. Vaya a la casa de Danilo Medina para que usted vea. Y así sucesivamente. Y vaya de Leonel Fernández para que usted vea. O sea, ¿por qué? ¿Usted cree que el ejercicio del poder es algo pasajero? Mira, No, tiene su... Bueno, perdón. Entonces, en conclusión, mediáticamente la política se usa ahora mismo de que estoy, no, que cara nueva, que joven. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo, pero no te creas que a la juventud le van a dar los pasos porque lo señalen de dedo. Tienen que fajarse a ganársela. Y los jóvenes que se desarrollan es por un trabajo. No es Por porque- su capacidad, y su no porque sean no, y jóvenes, tiene por que su hacer un trabajo capacidad. porque la claro. política, oye, es absorbente. Claro. Tú tienes que dedicarte a eso. Porque tú te crees que ese muchacho, el hijo, por ejemplo, de Leonel Fernández, es porque lo improvisaron, lo trajeron de ahí. No, eso Ha está trabajado. al lado de su papá Ujú. haciendo política y llegó hasta ahí. Y así te buscas tú cada uno. Esa muchacha que se llama Kimberly. Mira, la mayoría de esos jóvenes que están ahí en el PRM, Kimberly se ha fajado. déjame decirte, la mayoría de esos jóvenes que están ahí en el PRM, y ellos lo pueden decir, la mayoría yo lo orientaba como vocero político.
la mayoría. Pero todito tú le veías el interés de hacer carrera política y buscándosela como unos toros y aprendiendo aquí y participando aquí. Todos esos jóvenes que tú estás viendo ahí, que van subiendo. Y le tocará su momento de tener ese liderazgo. Pero sin lugar a duda, porque ahora todo es marketing, todo es redes sociales, todo y te presentan, todo está muy bien. Lo que decía Lorena, tú te presentas a una persona, te lo venden como tú lo quieres, porque eso lo hace el mercadeo. Mira, necesitamos un tipo serio, que tenga buen discurso, que diga esto, que diga aquello. Esto es lo que necesita la y tú coges población. eso por ahí y te presentan. No, te construyen una imagen. Ahora, cuando te toca dirigir, si el producto no es bueno, entonces se cae la cosa. Mira Entonces, perdón, Marino. Entonces, en conclusión, lo mediático, no hay ningún problema. Pero al final de cuentas, las decisiones de poder las toman los dirigentes y los líderes. Y yo se lo pongo de tarea. Vayan hoy a la casa de Hipólito Mejía, que ya no aspira a presidente y que ya no es. Es más, tiene hasta un brazo afectado que se cayó. Y con todo ese brazo, vaya a ver, como le llaman ahí, es por ahí que hay que pasar. Igual pasa con Luis Abinader y cuando salga va a pasar igual. Igual pasa con Leonel Fernández, igual pasa con Danilo Medina. Son referencias. Todos son referentes. Marino, Mira, lo que pasa es que el sistema cree que se va a reciclar creando partidos políticos. Es decir, ¿cuántos tenemos? 34. ¿Y qué ha pasado? ¿Pero quién cree eso, Marino, que tú estás diciendo? No, mira, Lorena decía del fortalecimiento. No. Si votó menos gente con 34 partidos políticos, eso quiere decir que la gente no cree en la política. No. La gente no cree. Es un factor. Bueno, no Es cree. un factor de atención, ¿eh? Y seguirán aprobando más y más y más. Ahora, ¿qué es lo que ve la gente? Que no le resuelven sus problemas. Ese es otro factor. No puede ser aquí que un ayuntamiento, que la gente se esté comiendo la basura aquí. Llegó Dios, el mismo cuento. Los camiones, que la cosa, los alcarizos, allí, aquí. Ese es uno de los factores. también. Incluso en el Distrito Nacional, Estamos claros. la gente se come la basura. Entonces, ya el votante no vota por hombres. Bueno, una moda de Omar Fernández, el mismo PRM, hizo y deshizo para ganar. No, y el caso de los diputados que usted está viendo ahora, ¿usted cree que eso no le hace daño al sistema de partidos? Bueno, entonces... y a la atención electoral. El caso de esos diputados. Yo creo que si no se resuelven los Estamos problemas básicos de agua, basura, energía eléctrica, Estamos claros. producción, Costo de la salud, vida. va a Comida, ser- comida, sí, cara. va a ser peor cada día. Van Es a cierto. ser 50 partidos y la gente no va a votar, No, eso Lorena. es así. Bueno, votan los viejitos porque es una tradición, se sienten bien, pero la juventud no está votando. Ujú. El caso de Omar es inédito porque una moda. Pero si Omar Fernández viene con el cuento de una ley de perros, una ley de toalla sanitaria, una vaina de esa, la gente no vota por él, no va a votar por él. Entonces, y muchos de esos que ganaron, de esos muchachitos, fueron moda, fueron ahí a billetes. Eso es así limpios. mismo, ¿eh? Así es. Entonces, este gobierno y el que venga puede ser la misma cara. Si no resuelven los problemas, se va a caer el sistema y el sistema no se refuerza haciendo partidos políticos. Estamos claros. ¿Cuál es la degeneración? Míralo ahí, el de Ramfi y el del Cobrador, y es verdad, tienen una litis por dinero. Sí. Pero otros partidos que andan vendiéndose Se cubrió el cobrador. y son aliados. La mayoría de esos partiditos son aliados del que va a ganar. ¿Qué pasó ahora? La mayoría de a todos les regalaron una diputación en el Palacén. ¿Se repartieron Y eso? cuando tú ves eso en Y un eso hace barrio, daño, eso hace no, daño. pero cuando tú ves eso en un barrio, tú comiéndote la basura y un elemento negociando con el partido político que tú haces, no vota. No, claro. vota. Eso es. Sencillo, Se no vota. decepciona, se decepciona. Estamos Vamos a la pausa.